Cristian Ángel Cabral Martínez, soy estudiante del Instituto La Luz de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Gómez Palacio. Actualmente estoy cursando la carrera técnica de Enfermería General, sexto semestre turno vespertino, y les voy a presentar el tema del traumatismo craneoencefálico para acreditar la materia de metodología de la investigación. Como en la historia natural del traumatismo craneoencefálico tenemos un periodo prepatogénico en el cual se incluye el agente, huésped y el ambiente. En el agente tenemos los accidentes automovilísticos, las caídas, los impactos por proyectiles de armas de fuego, golpes contundentes, entre otros. En el huésped tenemos que el ser humano en general, sexo masculino y femenino, se puede presentar en cualquier edad. En el ambiente tenemos los cuidados, las ciudades sobrepobladas, el exceso de tráfico y las avenidas en malas condiciones. En la prevención primaria la manejamos en dos partes, en la promoción de la salud y en la protección específica. En la promoción a la salud tenemos la educación sobre la prevención de accidentes, la educación a través de medios de comunicación y la educación sobre la seguridad. En la protección específica tenemos el uso de spots que a la población le ayudan para saber la importancia del uso del cinturón de seguridad al manejar, el uso de sillas para los niños en los vehículos. En la prevención secundaria la dividimos en diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y limitación del daño. En el diagnóstico tenemos la evaluación neurológica y la radiografía de cráneo. En el tratamiento tenemos la estabilización cardiorrespiratoria, la sedación y la analgesia, la reducción de la presión intracraneal y los fármacos. En la limitación del daño tenemos la trepanación, el coma inducido, la descompresión cerebral y la alimentación balanceada. Y por último tenemos en la prevención terciaria la rehabilitación. En esta incluye el readiestramiento cognoscitivo, la reintegración social, crear conciencia en la familia, lograr que el enfermo y la familia acepten un tratamiento por el tiempo que sea necesario e integrarlo a un grupo de terapia física. Después tenemos la definición. Como definición se dice que es una disfunción cerebral ocasionada por un impacto externo, generalmente por un golpe violento en la cabeza. Después tenemos la anatomía y la fisiología. En la anatomía vamos a hablar enfocado al trauma craneal. Tenemos dos divisiones, la bóveda y la base. La bóveda es también llamada calvaria, forma los aspectos superior, lateral y posterior del cráneo. La cavidad craneal encierra el encéfalo y las meninges craneales o membranas que revisten al encéfalo, las porciones proximales de los nervios craneales y los vasos sanguíneos. La base es también llamada piso. Esta contiene prominentes crestas óseas que divide la base en tres fosas distintas, la anterior, la medial y la posterior. El cerebro se asienta en estas tres fosas, las cuales la base del cráneo se compone del etmoides, el esfenoides, el occipital y el temporal. Después tenemos el sistema nervioso central. El encéfalo anterior se subdivide en dos partes, dos hemisferios cerebrales. El diencéfalo, que contiene el tálamo y el hipotálamo, el tronco encefálico, que contiene el mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo, el cerebro y la médula espinal. Todo el neuroeje está protegido por estructuras óseas, el cráneo y la columna vertebral, y por tres membranas denominadas meninges. Las meninges se denominan dura madre, aracnoides y pia madre. La dura madre es la más externa. La dura madre es dura, fibrosa y brillante. Envuelve completamente el neuroeje desde la bóveda del cráneo hasta el conducto sacro. Se distinguen dos partes. La dura madre craneal está adherida a los huesos del cráneo, emitiendo prolongaciones que mantienen en su lugar las distintas partes del cráneo, y que contiene senos venosos, donde se recoge la sangre venosa del cerebro. Los tabiques que envía hacia la cavidad craneal divide esta en celdas. La dura madre espinal encierra por completo la médula espinal. Por arriba se adhiere a un agujero occipital y por debajo termina a nivel de las vértebras sacras, formando un embudo, el dono dural. Está separada de las paredes del conducto vertebral por el espacio epidural, que está lleno de grasa y recorrido por arteriolas y plexos venosos. Después tenemos el aracnoides. La intermedia. La aracnoides es una membrana transparente que cubre el encéfalo laxamente y no se introduce en las circunvoluciones cerebrales. Esta está separada de la dura madre por un espacio virtual, o sea que no existe, llamado espacio subdural. Después tenemos
La pía madre, esta es una membrana delgada adherida al neuroeje que contiene una gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos y linfáticos, y esta está unida íntimamente a la superficie cerebral. Después tenemos el encéfalo. Desde el exterior, el encéfalo aparece dividido en tres partes distintas, pero conectadas. El cerebro, que es la mayor parte del encéfalo, el cerebelo y el tronco del encéfalo. El término tronco o tallo del encéfalo se refiere a todas las estructuras que hay entre el cerebro y la médula espinal. Esto es el mesencéfalo o cerebro medio, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada. Después tenemos el cerebro. Este constituye la masa principal del encéfalo y es lugar donde llegan las señales procedentes de los órganos de los sentidos, de las terminaciones nerviosas nociceptivas y propioceptivas, y se desarrolla a partir del telencéfalo. El cerebro procesa toda la información procedente del exterior y del interior del cuerpo y las almacena como recuerdos. Aunque el cerebro solo supone un 2% del peso de nuestro cuerpo, su actividad metabólica es tan elevada que consume el 20% del oxígeno. Se divide en dos hemisferios cerebrales, separados por una profunda fisura, pero unidos por su parte inferior por unas de fibras nerviosas de unos 10 centímetros llamado cuerpo calloso, que permite la comunicación entre ambos. Los hemisferios suponen cerca del 85% del peso cerebral, y su gran superficie y complejo desarrollo justifican el nivel superior de inteligencia del hombre si se compara con el de los animales. El líquido cefalorraquídeo que circula en el interior y rodea el sistema nervioso central sirve para proteger la parte interna del cerebro de cambios bruscos de presión y para transportar su. Este líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos laterales, en unos entremados vasculares que constituyen los plexos coroideos. En cada hemisferio se distingue la corteza cerebral o sustancia gris de unos 2 o 3 milímetros de espesor, formada por capas de células amielínicas sin vaina de mielina que las recubre. Debido a los numerosos pliegues que presenta, la superficie cerebral es unas 30 veces mayor que la superficie del cráneo. Estos pliegues forman las circunvoluciones cerebrales, surcos y fisuras, y delimitan áreas con funciones determinadas divididas en 5 lóbulos. El quinto lóbulo, la ínsula, no es visible desde fuera del cerebro y está localizado en el fondo de la cisura de Silvio. Los lóbulos frontal y parietal están situados delante y detrás respectivamente de la cisura de Ronaldo. La cisura parietoccipital separa el lóbulo parietal del occipital y el lóbulo temporal se encuentra por debajo de la cisura de Silvio. La sustancia blanca, la más interna, está constituida por fibras nerviosas amielínicas que llegan a la corteza, y desde el cuerpo calloso miles de fibras se ramifican por dentro de la sustancia blanca. Si se interrumpen los hemisferios, se vuelven funcionalmente independientes. El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la parte del diencéfalo que consiste en dos masas esféricas de tejido gris, situado dentro de la zona media del cerebro. Entre los dos hemisferios cerebrales es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Después tenemos el hipotálamo. El hipotálamo está situado debajo del tálamo en la línea media en la base del cerebro. Está formado por distintas regiones y núcleos hipotalámicos encargados de la regulación de los impulsos fundamentales y las condiciones del estado interno del organismo, la homeostasis, el nivel de nutrientes y la temperatura. El hipotálamo también está implicado en la elaboración de las emociones y de las sensaciones del placer y del dolor. En la mujer controla el ciclo menstrual y el hipotálamo actúa como enlace entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Después tenemos la presión intracraneana. La presión intracraneana elevada puede reducir la perfusión cerebral y causar la isquemia. La presión intracraneal normal es de 10 milímetros de mercurio. Esto equivale a 135 milímetros de agua. La doctrina de Monroe-Kelly establece que el volumen del contenido intracraneal debe permanecer constante. El flujo sanguíneo cerebral de un adulto se dice que debe de ser entre 50 y 55 milímetros sobre 100 gramos de cerebro por minuto, y en los niños de 5 años de edad 90 mililitros por 100 gramos por minuto.
Una lesión suficientemente grave puede causar el 50% de reducción en las primeras de 6 a 12 horas de la lesión. Los vasos precapilares tienen la capacidad de contraerse o dilatarse de forma refleja. En respuesta a una presión sistólica media de 50 a 160 milímetros de mercurio para mantener una regulación constante. A esto se le conoce como autorregulación por presión. Después tenemos que estos vasos se contraen o se dilatan normalmente en respuesta a cambios en la presión de oxígeno y en la presión del dióxido de carbono en la sangre. A esto se le conoce como autorregulación química. Y por último tenemos la isquemia. Esta preexistente puede ser exacerbada por hipotensión, hipoxia o hipocapnia, o puede ser producida iatrogénicamente por hiperventilación extremadamente agresiva. En la etiología tenemos los accidentes de tránsito. Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinada por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos. Los vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y o lesiones craneales severas, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros. También en la etiología tenemos las caídas. Las caídas se definen como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en la tierra o en otra superficie firme que lo detenga. Las lesiones relacionadas con las caídas pueden ser mortales, aunque la mayoría de ellas no lo son, sin embargo pueden dejar secuelas neurológicas invalidantes. Y por último tenemos las agresiones violentas. La violencia física puede definirse como aquella lesión física de cualquier tipo infringida por una persona a otra cuyo objetivo es causarle un daño, ya sea mediante golpes o agresiones con objetos cortopunzantes o cualquier otro medio que sea susceptible de causar alguna lesión. Y después tenemos la epidemiología. En los datos epidemiológicos tenemos que el traumatismo craneoencefálico es una alteración que se presenta con mayor incidencia en el grupo de edad activa. Esto quiere decir que es entre los 15 a los 35 años, siendo más frecuentemente en hombres, según investigaciones realizadas, en donde se muestra que la incidencia del traumatismo craneoencefálico es de 250 a 300 casos por cada 100.000 habitantes. Según estos datos, la morbilidad es muy importante y variada, pudiendo dejar secuelas severas, haciendo en ocasiones imposible la reinserción sociofamiliar para el paciente, y cabe notar que la mortalidad y el grado de morbilidad tiende a ser mayor en los pacientes de edad avanzada. Las lesiones provocadas por el trauma del encéfalo constituyen un problema frecuente, llegando a ser la cuarta causa de muerte en nuestro país, más aún en jóvenes de 20 a 25 años. Se presenta como la principal causa de mortalidad. En un estudio realizado en el año 2007 en los pacientes por muerte violenta, se demuestra que el 64.45% son debidos a un traumatismo craneoencefálico. Después tenemos la patogenia. Esta es un daño directo causado por el impacto del trauma o por los mecanismos de aceleración y desaceleración. Incluye contusión cortical, laceración cerebral, fractura del cráneo, lesión axonal, contusión del tallo, desgarro dural o incluso uno venoso, entre otros. Después tenemos la anatomía patológica. En la conmoción cerebral tenemos que hay una parálisis global aguda de las funciones cerebrales de tipo transitorio, durante el cual el paciente permanece inconsciente o en coma, sin signos vocales de localización y con fenómenos neurológicos neurovegetativos evidentes, como la bradicardia, la sudoración, a veces moderada dificultad respiratoria. Es muy transitorio, pudiendo durar escasos minutos o algunas horas si ha sido intenso. Cuando el paciente despierta, generalmente se le pregunta si no recuerda el trauma o los hechos que pasaron después. A esto se le conoce como anamnesia aterógrada, y los hechos ocurridos antes del accidente como amnesia retrógrada. Puede haber cefalea y vómitos. Después tenemos la contusión cerebral. Esta se caracteriza porque es más profunda. Es una depresión de la conciencia con trastornos respiratorios y neurovegetativos frecuentes con signos neurológicos de focalización, dependientes de la disfunción del área lesionada.
que patológicamente corresponde a zonas de aspecto violáceo con hemorragias o petequias, que suelen acompañarse de edema cerebral perifocal o generalizado en los casos más graves. Y por último tenemos la laceración cerebral. En ella se produce solución de continuidad en el parénquima cerebral. Puede obedecer a una lesión por fragmentos óseos deprimidos, herida de bala, machetazo o cualquier agente contundente. El cuadro clínico puede ser similar al de la contusión cerebral. En cuanto a signos focales y al carácter de gravedad, aunque a veces, sobre todo en los niños y en pacientes jóvenes, las condiciones generales y neurológicas del enfermo pueden ser notablemente buenas. Y tenemos la compresión cerebral traumática. Esta está constituida por la presencia de hematomas intracraneales, yuxtadulares, epi o subdurales, que suelen complicar el curso clínico de pacientes con conmoción o contusión cerebral. El hematoma epidural, habitualmente agudo, presenta la colección en el espacio epidural de sangre de tipo arterial, procedente de la ruptura o dislaceración de la arteria meningia media por un trozo de fractura lineal que la cruce. Este es el mecanismo patógeno más frecuente entre los epidurales. En la fisiopatología, la función cerebral puede alterarse de forma inmediata por una lesión directa, por ejemplo, un aplastamiento o laceración del tejido cerebral. La clasificación del traumatismo craneoencefálico se realiza teniendo en cuenta el nivel de conciencia medido según la escala de coma de Glasgow. Esta escala evalúa 3 tipos de respuesta de forma independiente: la ocular, la verbal y la motora. Se considera que un paciente está en coma cuando la puntuación resultante de la suma de las distintas respuestas es menor a 3. En el diagnóstico vamos a usar la escala de coma de Glasgow en las pruebas de diagnóstico por imágenes, como la exploración por tomografía computarizada. Esta suele ser la primera prueba que se realiza en las salas de urgencias cuando hay sospechas de una lesión cerebral traumática. Después tenemos también la resonancia magnética. Esta es usada por ondas de radio imágenes para crear una vista detallada del cerebro. Y también tenemos el control de la presión intracraneal. En el control de la presión intracraneal, la hinchazón del tejido por una lesión cerebral traumática puede aumentar la presión dentro del cráneo y provocar más daños en el cerebro. En el diagnóstico diferencial, no encontré un diagnóstico que fuera muy acertado o muy parecido al traumatismo craneoencefálico. Entonces, lo único que pude saber es que un estudio permite identificar diferencias funcionales y estructurales entre el traumatismo craneoencefálico y el trastorno por estrés postraumático. Estas son dos condiciones difíciles de distinguir debido a su similitud de sus síntomas, que incluyen ansiedad, depresión, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad y algunas fallas cognitivas, y cuyo tratamiento es muy diferente. En las complicaciones tenemos que pueden ser convulsiones inmediatas, hidrocefalia o engrandecimiento ventricular postraumático, derrames del fluido cerebral espinal, infecciones, lesiones vasculares, lesiones del nervio craneal, dolor, úlceras por presión, disfunción, falla orgánica múltiple en pacientes inconscientes, hernia de uncus, hernia transtentorial, hemorragias subaracnoideas, coma, muerte, depresión respiratoria, retención urinaria, pérdida del sentido de la realidad, trastornos de la percepción como ilusiones, desorientación tanto espacial como temporal e incluso la identificación de uno mismo, de las personas y del ambiente circundante, ansiedad, insomnio, trastorno negativista desafiante y politrauma. Es un trauma a otras partes del cuerpo además del cerebro. El tratamiento depende de la gravedad de la lesión. Puede ser una lesión grave y en la cual se requiera atención de urgencia inmediata y medicamentos, como por ejemplo tenemos los diuréticos, los medicamentos anticonvulsivos, los medicamentos para inducir el coma, y también tenemos la cirugía, en la cual se puede extraer la sangre coagulada y los hematomas que se produjeron. En el pronóstico tenemos varios factores clínicos, como es la edad, el estado premórbido, los mecanismos de lesión, las lesiones intracraneales con aumento de masa. También tenemos los daños sistémicos secundarios y traumas múltiples, como son los... Bueno, por último tenemos la prevención.
En la prevención se dice que debemos de colocar protección en las ventanas, usar tapetes antideslizantes. Los automovilistas deben siempre priorizar el paso de los peatones y es importante que al momento de montar al caballo usar un casco de seguridad.